Las escalas en ingeniería. Soy el ingeniero Manuel Guillermo Nieto, licenciado y máster en educación. La clave para entender el concepto de escala está en el concepto de razón o radio, que tiene que ver con la comparación de dos números. Un número, si escribimos en forma de fracción, un número que está en el numerador y otro que está en el denominador. El número que está, las unidades que están en el numerador representan lo que hay en el papel, lo que hay en el dibujo, mientras que el número que está en el denominador representa la realidad, el terreno, el objeto. La forma de escribirlo, pues, será en forma numérica: 1 es a 100, 1 es a 75, y 1 es a 25, 1 es a 20, etc. El factor de escala es un concepto muy importante en nuestros trabajos como ingenieros. Escrito en inglés será scale factor y en su abreviatura será SF, scale factor. Cuando tenemos una escala en tamaño real, tamaño natural, la podemos representar como una escala 1 a 1. Un centímetro del dibujo representará 1 centímetro del objeto. Pero al hacer este cambio, esta razón de cambio, podemos o reducir o agrandar la figura. En el primer caso, el factor de escala será menor que 1. En el segundo caso, al ampliar, el factor de escala será mayor que 1. Un ejemplo gráfico está en la parte inferior. El dibujo del centro representa un objeto en tamaño natural, escala 1 centímetro, del dibujo es 1 centímetro del terreno. Al reducirlo, si lo hacemos en escala 1 a 2, estamos obteniendo una imagen más pequeña, mientras que si lo hacemos ampliándolo, este objeto va a quedar un tamaño más grande, se ha aumentado. En este caso, la escala será 2 a 1. De los instrumentos que vamos a usar para trabajar con las escalas: la regla que tiene división en centímetros, como se observa en esta, pero en nuestro dimensionamiento van a ser milímetros. Entonces, como está aquí representado, milímetros, 10 milímetros que nos representan 1 centímetro, pero todo el tiempo pues vamos a estar trabajando en milímetros. Esta es la métrica. Y la otra, la del sistema inglés o sistema imperial, está representada por las pulgadas, inches. Esta en particular, esta regla que tengo, una pulgada, esta regla viene con 32 divisiones. Entonces nos va a ser mucho más precisa, más exacta la medición. Mientras que otras reglas, como esta, tendremos la misma pulgada, pero aquí la división son 16. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta 16. Ese tipo de divisiones es más imprecisa comparada con la de 32. El otro instrumento muy útil para trabajar con las escalas es conocido como el escalímetro. Los escalímetros
tiene códigos de colores. Rojo, y en el rojo tendremos escala 1.25 o escala, por el otro lado, escala 1.100. Al hacer el giro, el color es verde, tendremos la escala 1.50 y la escala 1.75. Y finalmente el amarillo, y en el amarillo tendremos la escala 1.20 y la escala 1.125. En la escala de métricas tenemos las siguientes opciones, que son las más usadas en general. Es que están en la se muestran en la parte superior de la hoja. Escala 1.1, escala 1.100, escala 1.125, escala 1.75, 1.50, 1.25 y escala 1.20. Podemos hacer una comparación de las escalas teniendo como base la escala 1.100. En la escala 1.100, una unidad representa un metro, mientras que en las demás escalas 0.50 corresponderá a la mitad del metro de la 1.100. Tenemos un metro acá, la mitad corresponde a 1.100. Quiere decir que aquí tendremos medio metro en la escala 1.50. En la siguiente pues tendremos la cuarta parte. En la escala 1.25 tendremos que acá está representado un metro, comparado con la escala 1.100, entonces este representará una cuarta parte del metro comparado con la escala 1.100. Y finalmente en la escala 1.20 tendremos un metro, una unidad, que comparado con la escala 1.100 nos va a representar la quinta parte de la escala original, que se representa en la alineación que tenemos acá. La escala imperial o escala inglesa es la que se trabaja con las pulgadas. En nuestro ejemplo, una pulgada representa toda esta distancia. Y las divisiones, como les mostré en la regla anterior, están en 16 partes y se van trabajando una a una. Entonces, si vamos a mirar, tendremos, como son 16 divisiones, tendremos un 16avo, dos 16avos, que simplificado será un octavo, 3 16avos, 4 16avos, que simplificado, 4 16avos, al simplificarlo será un cuarto, y así sucesivamente hasta completar las 16 partes en que está dividida toda la pulgada. Si estuviéramos trabajando con una regla de 32 divisiones, entonces tendríamos que decir un 32avo, dos 32avos, o sea, un 16avo, etcétera, etcétera, hasta completar las 32 partes para dividirla, como les mostré en el caso de las reglas. Acá hay una variante en la forma de escribir.
Si estamos a escala en pulgadas, entonces diremos que una pulgada es a una pulgada. Como hemos dicho al inicio de la 1.1, un centímetro es a un centímetro. Y en este caso, como estamos usando una regla dividida en 16 partes para una pulgada, pues 16 dividido por 16 pues será precisamente una pulgada. Y entonces esta es la manera de anotar la escala en pulgadas del sistema imperial inglés. ¿Cómo se calculaba el valor en escala? El ejercicio nos pide expresar en notación de escala 4 centímetros en la gráfica equivalen a 40 metros en la realidad. Lo que hacemos es valernos de la expresión original que habíamos usado al comienzo de la charla, en donde la escala va a ser igual a la dimensión en el dibujo, que es el numerador, y en el denominador lo que representa la realidad. Entonces lo trasladamos con los datos dados. 4 centímetros del dibujo van a equivaler a 40 metros de la realidad, pero siempre en todos los casos debe trabajarse con la misma tipo de unidades. Entonces convertimos estos metros en centímetros, centímetros con centímetros se cancelan, ¿sí? 40 metros son 4000 centímetros, cancelamos, simplificamos, y finalmente nos va a quedar que nuestra escala va a ser la escala 1 a 100. Corrección, 1 a 100 no, 1 a 1000. 1 a 1000. Vamos ahora a mirar los múltiplos y submúltiplos en las escalas. Empecemos por la escala base, que es la escala 1 a 100. La escala 1 a 100. Si nosotros nos vamos hacia arriba, tendremos los submúltiplos y hacia abajo los múltiplos. ¿Cómo se obtienen los submúltiplos? Dividiendo por 10. Entonces, 100 dividido por 10, tendremos la escala 1 a 10. Ahora, el siguiente, le agregamos un 0, y 100 dividido por 100, tendremos la escala 1 a 1. Esa es la técnica para trabajar sus múltiplos. La técnica para trabajar los múltiplos, seguimos con nuestra escala base, y si nos movemos hacia abajo, entonces multiplicaremos por 10 por 100. Y en el primer caso tendremos la escala 1 a 1000, y en el siguiente la escala 1 a 10.000. Y de la misma manera, entonces hagamos un repaso. En la escala 1 a 100, una unidad nos representa 1 metro. En la escala 1 a 10, una unidad nos representa 0.1 metros, quiere decir un décimo de metro. Y en la escala 1 a 1, una unidad nos representa un centésimo. Entonces hacemos siempre la recíproca. Entonces será un centésimo del metro de la escala original. Y en el caso contrario, cuando tenemos los múltiplos, entonces esa misma unidad nos va a representar 10 metros para la escala 1 a 1000, y nos va a representar 100 metros para la escala 1 a 10.000. De la misma manera sucede con cualquier escala. Vamos a ver el caso de la escala 1 a 50. Entonces, tomamos la base, que es la original 1 a 50.
Y si vamos a sacar sus múltiplos, entonces dividimos por 10, nos quedará la escala 1,5. Y si dividimos por 100, este 1,50, la escala que vamos a tener será la escala 1,05. Caso de los múltiplos. Caso de los múltiplos. Vamos hacia abajo. Tendremos, si multiplicamos por 10 en los múltiplos, la escala 1,50 se nos convierte en la escala 1,500. Y si multiplicamos por 100, la escala 1,50 se convierte en la escala 1,5000. Y de esta manera se trabajan los múltiplos y los submúltiplos en las escalas. Ejercicios con la regla del escalímetro. Nos vamos a apoyar en la escala básica. La escala base 1,100. Vamos a interpretar esta tabla. Si cogemos la siguiente escala, 1,50, es porque hemos dividido por 2. ¿Y cómo lo comprobamos? 50 por 2 nos va a dar 100. Seguimos. Escala 1,20. Hemos dividido por 5. Quiere decir que 20 por 5 da 100. Continuamos. La escala 1,25 es porque hemos dividido por 4 la escala 1,100. ¿Dónde se refleja eso? Acá la flecha, toda la línea roja nos conduce al ejercicio. 25 por 4, 100. Continuamos. Escala 1,75. 75 por 4 tercios nos da 100. Exacto. Y el último, 1,125. 125 por 4 quintos igual 100. Ahora miremos el caso contrario. Si tenemos 100 y multiplicamos por 3 cuartos, vamos a obtener la escala 1,75. Recordamos que estos son los del papel y este es el terreno. Veamos otros casos. Iniciamos. 100 lo multiplicamos por 1/2, nos da 50. 100 multiplicado por 1/5 nos da 20. 100 multiplicado por 3 cuartos nos da 75. 100 multiplicado por 5 cuartos nos da 125. Esa es la manera de entender la mecánica de las escalas métricas. A continuación, analicemos el caso del segundo ejercicio y el último para hacer la comprobación práctica, y voy a valerme de la escala, del escalímetro y de la regla. Cogemos nuestra regla, que está dividida en milímetros o digamos en centímetros, y decimos que 1 metro en la escala 1/100 va a corresponder a 1 centímetro. Y vamos a mirar la escala 1/50. La escala 1/50 está en el código verde, y siempre el escalímetro va a representar el terreno, va a representar la realidad, va a representar el objeto. La regla nos va a representar el papel. La regla nos representa el papel. Bien. Enfrentamos los dos instrumentos. Nos aseguramos
que estén alineados. Y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, antes de todo hay que recordar que 1 centímetro o que 1 metro del terreno, aquí está 1 metro del terreno, nos equivale a 2 centímetros, 1 metro del terreno, 1 metro del terreno equivale a 2 centímetros de papel. Bueno, entonces hagamos ya el ejemplo. La pregunta es, 9 metros, que son el terreno, necesitamos saber a cuánto corresponden en el papel. Si lo hacemos aritméticamente, pues tenemos que hacer 9 por 2 igual a 18 centímetros, como hemos visto en el cuadro. ¿Cómo lo comprobamos con los instrumentos? Entonces tenemos en el terreno 9 metros. 9 metros en el terreno. Y en la regla nos va a dar los 18 centímetros. Entonces es una comprobación práctica manejando los instrumentos. Otro ejercicio. Ahora nos dan 22 centímetros del papel, del dibujo. La pregunta es, ¿cuántos metros corresponden en el terreno, en la realidad? Si hacemos el ejercicio aritmético, pues tenemos que hacer 22 por 1 medio. 22 por 1 medio nos da 11 metros. Miremos si eso es cierto. Entonces tenemos los 22 centímetros de la regla base. Al confrontarlos encontramos los 11 metros que obtuvimos aritméticamente, están totalmente confrontados. Vamos a hacer ahora el último ejercicio. Entonces, en el último ejercicio nos piden la escala 1 a 125. Buscamos nuestra escala 1 a 125. 1 a 125. La enfrentamos, el escalímetro, lo enfrentamos a la regla y hacemos el mismo proceso anterior. Aseguramos que estén alineados. Y después de que estén alineados, vamos a mirar 1 metro del terreno, del escalímetro, a cuánto equivale, a cuántos centímetros equivale en el papel, en el plano, en el dibujo. Bueno, entonces esta escala es un poquito de más cuidado. Aquí, como ustedes observan, tenemos escala 1 a 125 y la línea más grandecita, la primera, nos está diciendo que esto nos está representando 2.5 metros del terreno. Luego aparece el 5 metros, 7,5 metros, 10 metros, 12.5 metros, etc. Pero nosotros necesitamos saber la base. Entonces, ¿cómo sabemos la base? Como acá hay 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, quiere decir que 2.5 lo dividimos por 5. Entonces 5. Pero como necesitamos saber 1 metro, quiere decir que este es nuestro metro de terreno. Este es nuestro metro de terreno. 1 metro. En la escala 1 a 125, vamos a mirar en la regla, corresponde a 0.8 o a 8 milímetros o a 0.8 centímetros. 8 milímetros o 0.8 centímetros. Teniendo esa información en firme, podemos ya hacer nuestros ejercicios. Nos piden 20 metros en escala 1 a 125. ¿Cuántos centímetros son? Nos vamos a nuestra escala. Buscamos los 20 metros de terreno. La parte aritmética dice que multipliquemos por 4/5. A multiplicar por 4/5 nos da 16, como tienen ustedes en la tabla. Pero verifiquemos esta información con los instrumentos. 20
centímetros, ya dijimos que este es el terreno. Nos vamos a la regla en milímetros. Entonces 20 equivale exactamente a los mismos 16 centímetros que hemos encontrado aritméticamente. Ahora hagamos otro ejercicio inverso. Nos dicen, en el papel, 12 centímetros, ¿a cuántos metros equivale en la realidad? Si hacemos las conversiones aritméticas, pues tendremos que multiplicar 12 centímetros por 5 cuartos. Eso nos da 15 metros. Verifiquemos. 12 centímetros del papel nos dan los 15 metros de la realidad. Y de esta manera podemos entender en la práctica cómo se maneja aritméticamente y con los instrumentos la obtención de las escalas y la representación tanto en el papel como su significado, su equivalencia en el terreno.